Muy buenas tardes a todos. Eh, Vamos a empezar con la sesión de entrevistas del día de hoy y vamos a esperar unos minutos que se conecten un grupo de personas para poder presentar al invitado que tenemos el día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Disculpe, se filtró un poco el audio. A ver, empecemos. En primer lugar, quiero agradecerles la presencia en este espacio. Ya con este estamos cerrando la quinta semana de difusión de contenidos, donde todo el equipo del Instituto Eleusis estamos buscando generar espacios desde el cual podamos acercar eh, todo este enfoque que tiene que ver con lo junguiano para como un poco con una genuina intención de buscar una democratización del conocimiento. Y como saben, los sábados tenemos invitados que nos pueden ayudar a ampliar mucho la visión de este marco. Entonces, el día de hoy, tengo el agrado de presentar al doctor Miquel García. Miquel García es médico, psicólogo, psicoterapeuta analítico integrativo, terapeuta familiar sistémico, terapeuta transpersonal, psicoanalista junguiano, doctor internacional en paz, conflictos y desarrollo dictada de CIPAG, colaborador de ONGs médicas de intervención internacional, especializado en maltrato infantil, trauma, duelo, tanatología, acompañamiento al muriente, transpersonal, integración de sistemas, psiconauta investigador del alma en la clínica médica y psicoterapeuta, y trabajos de campo antropológicos cualitativos y cuantitativos con énfasis en la acción participativa, docencia y divulgación psicopolítica de los hallazgos, promotor de acciones participativas para despertar del desierto interior y para la transformación social. Fotógrafo, alquimista y ilozoísta, buceador, hijo de Hermes, padre y abuelo. Con esto le damos la bienvenida al espacio a Miquel García. Miquel, Hola, buenas tardes. en primer lugar, quiero agradecerte el hecho de tu participación en este espacio. Realmente nos traes un tema muy rico y quisiéramos empezar a escucharte, y no sé si quieres saludar al público que nos está siguiendo el día de hoy. Sí, sí, desde luego. La verdad que es un gusto participar con vosotros, con Eleusis, que he ido siguiendo y viendo realmente el trabajo que estáis haciendo de difusión. Y esto que has comentado de democratización del conocimiento me ha gustado mucho, ¿no? Realmente se trata un poco de hacer conciencia, poniendo un guión entre conciencia, ¿no? Porque de esa manera pues estamos haciendo alusión a la necesidad de tomar conciencia, pero hacer ciencia juntos, que es lo mismo, de una forma cooperativa y de una forma en la que unos y otros vamos aportando parte del conocimiento hacia algo más complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, vuestro proyecto
tiene pinta de que va por ahí, ¿no? Entonces es un gusto participar, para mí, en cualquier tipo de proyectos que tienen ese hilo común, ¿vale? Entonces me parece que sí, y agradezco también a todos los que estéis escuchando. Creo que vais a poder hacer preguntas y que todo eso lo va a canalizar Milker, o sea que animaros, y se trata de hacer pues eso, un conocimiento entre todos y un debate y lo que sea necesario. Bueno, hoy día vamos a hablar de la paz, el tema del conflicto, y es un tema de que muchas veces divide bastante las opiniones, ¿no? Con respecto a sobre si es que la naturaleza humana es en sí el conflicto. A principios de año me crucé con un libro de Jeremy Riskin que hablaba de sociedad empática, y él como que se peleaba con esa idea de que en la historia sea solo hitos de conflictos, porque dice que nuestra naturaleza natural es el tema de la empatía. Entonces quisiera saber más o menos si es que nos puedes dar una introducción a todo este tema y cómo este tema o sea, cómo este tema es relevante para las personas que estamos preparándonos para trabajar con el alma humana, ¿no? Ajá. Sí, realmente la violencia es algo que casi lo tenemos tan asimilado que lo generalizamos a que es algo natural. De tan frecuente, hacemos un error lógico de universalizarlo. Eso pasa con muchas cosas, pero es un error lógico. Que sea tan frecuente y tan estructural, pues no se puede confundir con que sea pues esencial en la naturaleza humana. Y de hecho, pues en el trabajo de investigación que estaba haciendo para el doctorado de paz, he tenido que recoger pues opiniones muy distintas de autores muy distintos, desde la filosofía, la antropología, la psicología, investigaciones actuales, y lo que va quedando más claro es que en general la cosmovisión que se tiene de las cosas crea un sesgo pues, de seguir hablando de lo mismo que es lo conocido, pero cada vez hay más convencimiento de que la disposición de relación es más a la cooperación que a la competencia. Pero incluso la competencia es algo que puede ser colaboración, es decir, un nicho ecológico que está compuesto por diferentes especies que comparten un espacio en un tiempo, pues unos se matan a otros, pero ese matar unos a otros es una forma que tienen de cooperar para mantener la salud del ecosistema. No hay creación sin destrucción. Por mucho que queramos idealizar solo la construcción, pues siempre hay una destrucción. Ahí Jung aporta el tema de la luz y la sombra, que son dos funciones conjuntas, pero realmente hasta podemos decir que cuando pones una semilla en la tierra para que germine, esa semilla rompe la tierra para hacerse hueco. Es decir, no hay en la naturaleza esa distinción que hacemos los humanos de bueno o malo, porque es todo uno, todo es relativo y todo el conjunto de los sistemas están de alguna forma en una empatía común, en una subjetividad común, incluso aunque haya en ese sistema ecológico haya seres inanimados. Cuando has leído un poco ahí en mi currículum lo de hilozoísta, esto en alguna forma tiene que ver con el tener la convicción, que eso ya proviene de filósofos presocráticos, de que la naturaleza inanimada también tiene una cierta alma, ¿no? Eso que de alguna manera ha recorrido la historia del pensamiento, de la filosofía, pues en Jung, en cuanto habla de inconsciente psicoide y cuando habla de que la materia y la psique son
funciones comunes dentro del unus mundus, pues, bueno, pues realmente eso está bastante comprobado. Cuanto más se profundiza en la ciencia, en los experimentos de la física cuántica, en cantidad de cosas. Por ejemplo, nosotros somos seres con células eucariotas múltiples que tienen una actividad distinta en los órganos que les corresponde y que tienen una organización muy cooperativa para poder estar vivos. Pero incluso dentro de las células nuestras tenemos las mitocondrias, que son orgánulos del citoplasma a través de los cuales podemos respirar. Es decir, realmente ahí es donde el oxígeno que respiramos hace su función metabólica, y esas mitocondrias son bacterias antiguas que en algún momento pareciera que dos células, las bacterianas, que podían aprovechar el oxígeno para el metabolismo, y otras que no lo podían hacer, se unieron, y de ahí empezó una serie que ha acabado en nosotros. Entonces, tanto es así que realmente podemos hacer dos series de seguimientos de las personas, una a través del DNA nuclear, que se proviene la mitad del padre y la mitad de la madre, y luego otra línea es el DNA mitocondrial. Ese proviene solo de las madres, porque el cigoto se une el óvulo y el espermatozoo, y el citoplasma lo pone solo el óvulo, que es una célula mucho mayor. El espermatozoo pone el núcleo, vamos a decir, con lo cual el linaje del DNA mitocondrial es siempre el linaje femenino. Y eso, pues, es un ejemplo, porque cuando a veces se ponen a pelear los serbios y los bosnios como si fueran especies totalmente opuestas y distintas, genética y todo lo que sea, se les hace un seguimiento del linaje mitocondrial y son exactamente los mismos, vienen de lo mismo, no tienen realmente más que pequeñísimas diferencias. Entonces, bueno, en general, cuanto más se investiga, más se entiende que la evolución de la vida depende de una cooperación entre especies distintas para poder estar formando nichos ecológicos, y que incluso la competencia es una forma de colaborar. Si los leones se pusieran en huelga de hambre, pues habría proliferación de herbívoros, habría un desequilibrio. Entonces, todo tiene un sentido y todo está en una cooperación, y no es la competencia lo que realmente prima en la naturaleza. Se podían poner muchos ejemplos, pero bueno, yo creo que con esto es suficiente para que se entienda. Claro. Acá lo podríamos hilar con este hecho de que muchas veces se entiende, utilizando esta palabra competencia, como entrar en conflicto, ¿no? Y algo muy asimilado por nosotros los seres humanos, de que para salir adelante siempre tiene que haber un otro que tiene que perder, ¿no? Entonces, esto, bajo, dentro de esta psicología profunda de Jung, ¿cómo se termina explicando? Uh-huh. Bueno, es que el conflicto sí que es motor de la vida y del crecimiento, pero el conflicto no significa que la resolución del conflicto tenga que ser la imposición de una parte a otra. Eso es el error. El conflicto sí. De hecho, prácticamente una de las herramientas fundamentales en la metodología junguiana es entender la tensión de opuestos. Es decir, cuando hay situaciones de contradicción, estar en esa tensión, esperando a que
aparezca algo creativo que te permita entender el significado de esos opuestos en tensión y poder entonces generar una integración de ambos polos en un aspecto nuevo de lo que había antes. Bueno, eso es conflicto, eso es tensión, eso es desagrado, eso es malestar, pero el trabajo junguiano en muchas ocasiones requiere que estés ahí en esa tensión, en ese conflicto, sin salir disparado, huyendo del sufrimiento, huyendo de estar con la paciencia suficiente para entender los dos polos en conflicto y a partir de ahí que surja algo que te permita elaborar esa tensión y superarlo en algo creativo. Por eso el conflicto es inherente a la vida. Un niño mama y tiene placer mamando, pero llega un momento en que necesita empezar a alimentarse con otros alimentos que no sean la leche materna. Y se necesita que ese niño entienda que tiene que ir hacia eso y abandonar el placer que le puede producir mamar y seguir mamando, porque eso es necesario para su desarrollo. Entonces, si la madre le ayuda a dejar la teta, empezando a mostrar que ya basta, que necesita otras cosas, sin reprimir, con un arte de hacerlo constructivamente, el niño va a sentir frustración, va a sentir conflicto. Pero no pasa nada, porque eso es necesario. Ese conflicto activa la necesidad de resolverlo. Otra cosa es que ante los conflictos una parte quiera ganar a la otra. Eso es a lo que estamos acostumbrados. Ese aspecto del conflicto en el que uno o está siempre en una posición de dominación y se deja dominar y ha aprendido a hacer eso, pues seguramente eso es lo que tiene que trabajar, salir de ahí. Y el que está en una posición dominante y ante cualquier conflicto intenta ganar al otro, pues entonces en el fondo algo le pasa y es víctima de un problema que tiene que le impulsa a hacer eso como manera de, a lo mejor, completar una autoestima que no tiene o conseguir un placer psicopático, lo que sea. Pero conflicto es inherente a vivir, siempre. Y es una fuente de desarrollo. El psicoanálisis siempre lo ha explicado así y Jung todavía más profundamente cuando te está haciendo con esa imagen de Cristo crucificado como para hacer señalar que estás entre dos polos sufriendo hasta que entiendas el significado de esa tensión y entonces puedas dar un paso más, ¿no? Mira, ahorita que lo mencionas y lo que despiertas a mí, claro, que muchas veces cuando uno escucha la palabra conflicto la termina satanizando, demonizando, ¿no? Y ahorita por lo que me estás diciendo, yo entender de que también el conflicto está al servicio de nuestra propia individuación, nuestro propio crecimiento. Uh, pero, por ejemplo, este conflicto que nace, que entiendo que tiene que ver con este estado natural del que habla Jung, en el que constantemente nosotros, o sea, vivimos un estado natural de proyección. Eh, ¿Qué es lo que termina bloqueando un ser humano para que este conflicto al final no termine favoreciendo tu proceso de individuación? ¿Qué es lo que hace que se quede estancado solo en el conflicto y no pase hacia este tema del desarrollo? Bueno, es que eso ya en términos concretos hay que ver a ese sujeto que le pasa, porque eh, la indagación que es empezar un proceso de análisis, aunque lo haga uno solo consigo mismo o lo haga con un terapeuta, consiste en entender por qué están bloqueadas esas disposiciones. Entonces, bueno, habrá sujetos que han tenido una infancia en la cual han tenido
abusos, han sufrido maltrato activo, abusos sexuales, incluso, que sigue habiendo un porcentaje bastante alto, sobre todo de niñas, pero también niños, y eso ha podido unirse con una activación de figuras arquetípicas como Tánatos, o del Animus, o el ánima del padre o de la madre que se han proyectado también. Es decir, lo personal junto con la información arquetípica pueden hacer que un sujeto concreto igual esté rondando alrededor de una cosmovisión masoquista. Entonces, ante los conflictos, tiene una disposición a colocarse como víctima y esperar que le dominen. E incluso puede llegar a tener placer por eso. Con lo cual, no sale de ahí, porque en general las diferentes formas en las que un sujeto acaba de consolidar sus dinámicas siempre tienen algún beneficio secundario. Se sufre, pero también se tiene algún beneficio secundario. Uno puede sufrir de que le peguen, pero a lo mejor también tiene un cierto placer. O piensa que al menos pegándole saben que existe. A veces es peor sentir que nadie te ve, que eres indiferente, que pareces invisible, y es preferible que por lo menos te peguen. Por lo menos si te pegan, te das cuenta de que te miran, ¿no? Entonces, bueno, por eso el conflicto es inherente como principio para la vida. La salida del conflicto es soportar la tensión, entender qué te está diciendo y salir de ello creativamente dando un salto que integre los polos opuestos que estaban en conflicto. Ahora, ¿por qué no lo hace un sujeto? Habrá que ver. ¿Por qué no lo hace otro? Habrá que ver. Eso, por eso están los tipos psicológicos. Porque un sujeto tiene una función inferior, la intuición, y es extrovertido. Es decir, todo eso se va generando, se va constituyendo, y entonces en el sujeto concreto con el que se esté, o él mismo o ella misma, son los que tienen que acabar de ver en qué posición se colocan en el conflicto. Si tienden a dominar, si tienden a escapar, si tienden a no querer sufrir y tomarse pastillas para el dolor o psicofármacos, o adherirse a una secta para que les dé una sensación de cuidados maternos. Es decir, en el fondo, el conflicto es difícil de soportar y las escapatorias que tienen los sujetos son muchísimas. Y precisamente por eso estamos en la sociedad también de consumo, porque hay tanta necesidad de escapar y hay tantas ofertas para conseguir sucedáneos de escapar, que con eso, pues al final somos víctimas propiciatorias del consumismo, claramente, ¿no? Entonces no te podría decir que haya una cosa concreta, única. Hay que ver en cada sujeto. Sí, sí, claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque sobre todo dentro de este marco donde nunca se ha intentado reducir al ser humano a decir si pasa A es por esto, ¿no? Y qué importante ahorita que llegas a mencionar este tema del tipo de sociedad que hemos creado, ¿no? Eh, yo a mí lo que me vendría, la gran pregunta es, eh, todo lo que estamos pasando dentro de este 2020, donde ha habido tantos eventos que se siente, estamos en junio del año y parece que hubiera pasado casi 2 años, bueno, en mi percepción del tiempo. eh, ¿Qué sientes que puede propiciar en relación a este tema de nuestra relación con este tema del conflicto? Claro, este año, pues sí, estamos en conflicto permanente, ¿no? Se están, a partir de, por ejemplo, de la pandemia, pues desmoronando muchas creencias que se tenía a priori, ¿no? Entonces, realmente hay una convergencia de derrumbes
de ideas preconcebidas que nos sostenían, que el conflicto es en muchos niveles, en muchos planos, ¿no? La pandemia en sí, o la letalidad del virus, o la contagiabilidad del virus, es, comparando con lo negativo de la respuesta general de las sociedades, muchísimo menos importante el virus que la respuesta que ha habido. La respuesta que ha habido ha sido la que indica que la población está nada preparada para soportar que se derrumben las cosas, para soportar el dolor, el sufrimiento, para soportar que se caigan los pilares y, en definitiva, las respuestas son muy variadas, desde la paranoia, la depresión, el suicidio, el maltrato. Es decir, en los conflictos que abruman, la gente lo que suele responder es desde la sombra, sacando la sombra, activando más la sombra y entonces aumentando más la proyección. Y entonces, si rechaza, si tiene desconfianza, ya habitualmente con el conflicto la desconfianza aumenta mucho más, la proyecta todavía más, desconfía mucho más que nunca y de ahí puede entrar en la paranoia. Es decir, la crisis hace que el conflicto se intensifique, pero cada sujeto, según cuál sea la naturaleza del conflicto, responde de una forma u otra, pero casi siempre intensificando lo que ya tenía. Algunas personas sí que ante esa crisis pueden tener más conciencia de cuál era su sombra y sí que pueden hacer un trabajo. Entonces, por eso nos encontramos, por ejemplo, el confinamiento, que te hace estar en casa. Bueno, pues hay gente que es un desastre porque su persona, su manera de tener identidad es a través de una máscara que la tienen que poner en la sociedad. Si se quedan en casa, se quedan sin máscara, se quedan con la casa que puede recordarles el arquetipo de la bruja porque en su infancia, entonces la sienten una casa devoradora. Entonces entran en una serie de problemas ya de ansiedad, de depresión, que a lo mejor antes estaban equilibrados porque se desahogaban y no se daban cuenta, pero algunos de esos, a través de ese contacto, pueden empezar a darse cuenta y tener sueños y tener información del inconsciente que les apoya con sueños, que les dan imágenes, que les describen, que les avisan, y si las escuchan, pues pueden empezar a cambiar. De hecho, hay gente que, gracias al confinamiento, se están dando cuenta de cosas que antes no se daban cuenta. Por ejemplo, de la cantidad de amistades que eran falsas, sucedáneas, y que al quedarte en casa te das cuenta que de verdad no las necesitabas y entonces te empieza a asustar la vuelta a la normalidad, porque una vez que te has dado cuenta que no las necesitabas, cuando te vuelvas a encontrar vas a ser capaz de decir que ya no te interesa esa amistad porque era tóxica, o no vas a tener la fuerza para decirle que ya no te interesa. Entonces, nos encontramos todo. Ahora, desde el punto de vista colectivo, sí que Jung aporta el tema de la sombra colectiva. Todo el malestar y todo lo que rechazamos de nosotros y proyectamos individualmente va dejando también un pozo en el colectivo. Y de alguna forma, pues lo mismo que podemos hablar de alma mundi, hablamos de umbra mundi. Entonces la sombra colectiva va tomando peso, va tomando forma y de alguna manera en la crisis también se revierte, también la vuelve hacia nosotros, con lo cual todavía incrementa más la respuesta de las sombras personales. Que había suficientes indicios de que se está creando una sombra colectiva importante, claro, sí, claro que los hay. Si estamos yendo
a una sociedad cada vez más desarraigada del contacto profundo con cantidad de sucedáneos, con sujetos que en vez de ser sujetos son objetos, bueno, con un desarraigo cada vez mayor de las cosas. Realmente se está proyectando mucho. Que en un momento determinado eso retorne, pues sí, como es presumible, vamos. Y Ese, por ejemplo, sí, 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 no, sí, pregúntame. ya. Lo que quería mencionar es, claro, entonces, por ejemplo, si me voy al título de esta tertulia, se habla paz, conflicto y desarrollo, ¿no? Entonces entiendo de que cuando dentro de este enfoque que tú has estado investigando y has puesto todos estos esfuerzos, la paz y el conflicto son como dos polos que están por donde estamos pasando en este proceso de desarrollo. ¿Lo estoy entendiendo bien? Sí, digamos que el orden como está puesto también tiene un sentido. Es decir, fijaros que muchas veces se dice, si quieres paz, prepárate para la guerra, ¿vale? Eso es una concepción que viene de ese error que he dicho al principio, de creer que la violencia que la vemos por todos los lados es algo natural en la esencia humana. Con lo cual, como es natural, te tienes que preparar para tener bastantes armas y de esa manera a lo mejor hay paz, ¿vale? Pues, sin embargo, la idea que va también creciendo en general dentro de un grupo de pensadores, filósofos, también académicos, es que si quieres paz tienes que prepararte para la paz. Es totalmente lo contrario. Por eso, en las tres palabras, paz está al principio, porque a ella hay que ir directamente, no pensando que si no hay guerra hay paz y entonces ir a suprimir las guerras, que es un poco un primer acercamiento que han tenido la gente que quiere la paz, intentar parar las guerras. Bueno, pues la estrategia es más ir directamente a la paz. ¿Qué es la paz? ¿Cómo es la paz? Porque en el fondo, intuitivamente, todos sabemos lo que es la paz y todos alguna vez la hemos tenido. O sea, es difícil, los hay. Fetos que han tenido malas experiencias intrauterinas, pero en general casi todos las hemos tenido buenas. Sabemos lo que es un estado de paz, de calma. Sabemos lo que es la paz. Entonces no hay que buscarla como frenando la guerra saldrá la paz. No, es que vamos directos a la paz. Por eso la primera palabra es paz. Para llegar a la paz hay que entender qué es el conflicto. El conflicto es lo que he dicho antes, está en la vida permanentemente. El conflicto siempre hace sufrir, pero el sufrimiento es también una llamada de atención para que se ponga el sujeto las pilas para resolverlo y seguir adelante, con lo cual se desarrolla. Y eso es el trabajo de la individuación. Es decir, poniendo énfasis en cómo es la paz y sacando desde dentro muchos de los recuerdos, sensaciones de la paz, nos encontramos que el conflicto siempre está presente, pero que si lo miramos con una perspectiva de paz, la resolución del conflicto tiene que ser la cooperación y el traspasarlo en algo nuevo, creativo, y eso es lo que nos desarrolla. Entonces, todo el proceso de individuación es lo mismo. Hay que salir de la madre, hay que salir, y si no sales de la madre, te quedas en el complejo materno. ¿Salir de la madre qué es? Es matarla, es odiarla, no, es dejar de seguir queriendo ser un niño, que tengas una madre que te proteja, te ampare, te ayude y te supervise tu evolución toda la vida. Eso es salir de la madre. Cuando sales de la madre, ves a la madre mucho más igual a ti y ya no le pides que te esté cuidando. Salir del padre
hay que salir del padre. Esos son conflictos porque pierdes la protección, pierdes la fuerza, lo que sea. Entonces, si no hay esos conflictos, no hay, si no hay conflictos, no hay movimiento, entonces no hay desarrollo. Integrar el ánima o el ánimos es un conflicto. Aceptar que hay un arquetipo que te da información del otro género, ánima si eres hombre, ánimo si eres mujer. Bueno, esto en plan esquemático porque ahora es más complejo todo eso. Pero es un conflicto. Y los mitos nos hablan de esos conflictos. Por ejemplo, pues ayer repasando en otra cosa, pues hablaba de el mito de Hermafrodito. Afrodito es hijo de Afrodita en una infidelidad a Hefesto que tiene una relación con Hermes. Bueno, Hermafrodito, que es el nombre, viene de los dos, pero que luego lo utilizamos para los sujetos que tienen ambos sexos, que pueden tener ambos sexos. Pero, ¿de dónde viene Hermafrodito? Al principio era un varón abandonado por los padres porque como era había sido tenido por una infidelidad, es dejado al cuidado de las ninfas. Pero ¿qué ocurre? Que era explorador, que bueno, un día, después de andar mucho, quiere bañarse, lo ve una ninfa desnudo, le gusta muchísimo, se enamora de él, le propone hacer el amor, él no quiere y ella, o sea, lo viola. Y en ese acto, como él se sigue resistiendo, pide ayuda a los dioses y los dioses lo que hacen es fundirlos a los dos, con lo cual sale ya hermafrodito con los dos sexos. Pero hermafrodito está muy molesto porque ha perdido su virilidad. Se le ha impuesto todo eso, no ha sido algo consentido, y entonces pide a los dioses que cualquier otro sujeto que se meta en el agua, que se le castigue también y que sea hermafrodita, ¿no? Bueno, esto, por ejemplo, ¿qué nos dice? Pues que un hombre, para relacionarse con el ánima, lo tiene difícil, es un conflicto. A veces el ánima está llamando y no se le hace caso. A veces, si no se le hace ningún caso, te llega casi a poseer y salir de ti y proyectarse en alguien, con lo cual estás actuando poseído por el ánima. Y, sin embargo, pues si entiendes que la relación tuya con el ánima es algo que se puede trabajar y puedes integrarla, entonces ya nunca pensarás que has perdido la virilidad. La sigues manteniendo y has incorporado un principio femenino y eres un hermafrodita psíquico, ¿no? Entonces, pues ese mito habla de lo difícil que es. Y lo que pasa muchas veces a los hombres que no pueden, que se sienten invadidos por el ánima, que se abruman, que casi el ánima les tiene que violar, que simbólicamente se tiene que hacer presente aunque no quieran para que se enteren que está, y entonces, pues, si en ese momento se la ve y se trabaja y se integra, ya no es como le pasó en el mito hermafrodito, que al final un hombre puede sentir que ha perdido la virilidad, ¿vale? Con lo cual, quiero decir que ningún trabajo de integración es fácil. Siempre es conflictivo, pero el conflicto mueve al desarrollo y eso es el trabajo de la individuación. Entonces, en vez de paz, conflicto y desarrollo, podría haberse puesto paz, conflicto e individuación, ¿vale? Pero bueno, pues en este caso, bueno, sin más, ¿vale? Sí, y me has dado, realmente me has dado imágenes muy simpáticas, muy profundas, ¿no? Porque también cuando hablan de este tema, ahorita que acabas de mencionar el mito de
que el hombre que ingresa a las aguas sale como hermafrodita, normalmente siempre cuando hablamos de agua estamos también hablando del mundo emocional, ¿no? Porque normalmente siempre hay una comparación, ¿no? Y este contacto con nuestro mundo emocional que al final hace que también podamos integrar este tema femenino en nuestras vidas, ¿no? Claro. Y me encanta esta idea, o sea, nunca me había chocado con una idea así de que este estado de bienestar es un estado que nosotros ya conocemos. Entonces, mientras que tú hablabas, yo reflexionaba y yo, tal vez por eso es que para nosotros intuitivamente sabemos cuando estamos tan mal y buscamos constantemente estar evadiéndolo, ¿no? Ah, sí, sí. Vamos, de hecho, puede parecer una paradoja, pero yo afirmaría que a veces se hacen guerras porque hay una desesperación en cómo conseguir la paz, que si se hace una guerra, se sabe que al final va a haber un tratado de paz. Fíjate, a ver si entiendes bien lo que quiero decirte. O sea, el sentimiento de paz se sabe y se tiene casi todo el mundo. Y los que no lo hayan tenido nunca es que seguramente han tenido en la vida intrauterina unas experiencias muy duras, ni siquiera en esa fase. Pero realmente a veces lo que uno no sabe es cómo conseguir la paz. Y a veces la guerra es una forma desesperada de conseguir al final llegar a la paz. Esto es darle la vuelta a la historia, ¿no? Sí, o sea, no, me estoy quedando con la boca abierta, claro. O sea, es Pero, una... pero a veces por ejemplo, a nivel clínico, eh, se puede hablar de lo que llamamos colusión anal, que es cuando una pareja, su manera de estilo entre ellos es anal porque la posesividad del uno por el otro pues, es una marca que tienen común en la relación y eso les une. Pues ese tipo de parejas normalmente se pelean mucho y se hacen daño, pero el objetivo es acabar descargándose y haciendo el amor de una manera profunda, amorosa, agradable, pero para eso está primero el ejercicio catártico de la violencia. Entonces, ese tipo de colusión en parejas, que lo podemos llamar colusión anal, lo vemos en la clínica muchas veces. Bueno, pues esto en las sociedades que están ahí, que no pueden ver al otro, que no saben cómo acercarse, que querrían, pero que les da miedo, que al final igual, o sea, darse tortas no es por destruirlo, sino por acabar pudiendo abrazarlo. ¿Vale? Bueno, eso funciona y eso es, claro, es muy sorprendente. fascinante realmente, porque sí, o sea, más bien gracias porque, o sea, me estás haciendo procesar muchas cosas hasta a nivel personal, ¿no? Y esto, y esta dinámica, yo ahorita justo se me entra una pregunta y Ajá. es, ¿y cómo es que en ti nació esta disposición a interiorizar sobre estas dinámicas conflictivas? ¿Cómo es que, porque veo de que, por ejemplo, cuando estaba leyendo tu currículum, de que perteneces a ONGs, o sea, que estás muy sumergido en en esta dinámica del conflicto y la paz? ¿Cómo así nació esta vocación por entender esta dinámica? Bueno, te van también surgiendo cosas, oportunidades en la vida, pero bueno, desde el punto de vista personal, pues yo tenía una guerra con mi padre enorme. O sea, entonces, y también tenía ganas de llegar a la paz, ¿no? O sea, que quizás la sensación de pelea que tenía con él y las ganas de llegar a la paz siempre estaba ahí un poco como núcleo cuando tenía un aspecto neurótico potente, ¿no? Luego, está claro que a medida que fui haciendo mis terapias y mis trabajos y veía que muchas enfermedades médicas había conflictos que les llevaban a somatizar, pues al final te das cuenta que resolver esos conflictos
llega a conseguir relaciones de cooperación y de paz. Y cuando un sujeto que tiene un asma y lo ves como médico y tienes una mirada más profunda y acabas de entender que tiene un conflicto con la madre y que el aire que no puede respirar es porque en el fondo se ha quedado con una insuficiencia de poder mamar y querría mamar y mamar, pero eso es el pasado, ahora en lo real ya no hay teta, entonces el aire es casi como si fuera... Entonces, intuyes que hay un conflicto con la madre y lo trabajas y se quita el síntoma del asma y además la madre y el niño o la niña hacen las paces, entonces dices, bueno, es que resolver los conflictos lleva a la paz. Entonces, la experiencia te lo va haciendo ver permanentemente y los conflictos sociales, pues, no sé, pues, en el pueblo, el agua del pueblo no se potabilizaba porque toda la gente no quería gastarse dinero en potabilizarla y porque creían que el agua venía de un manantial que provenía directamente de una fuente que tenía tres bocas, con lo cual era la fuente de la Trinidad. O sea, tenía un sentido mágico y esa agua era pura, limpia y no podía producir ningún problema. Y yo como médico continuamente estaba viendo diarreas porque tomaban ese agua y seguro que estaba contaminada y porque, bueno, pues el depósito de aguas estaba al lado de un prado, las vacas cagaban al lado y objetivamente, pues esas aguas había que tratarlas, pero la gente casi las veía como mágicas. Bueno, pues tratar de resolver ese conflicto para conseguir una salud que pudieran aceptar que, pues, aunque esas aguas fueran mágicas, o sea, aceptar potabilizarlas me llevaba a tener que usar estrategias de mediación increíbles, ¿no? Y bueno, pues ahí en ese caso, pues eh, tuve que jugar un poco con la magia y decir que el cloro, que es un potabilizador, pues tenía una relación con unas figuras religiosas de una zona de Italia, con lo cual al final se podían entender que poner cloro no era quitarle santidad a las aguas, sino incluso incrementarla. ¿Vale? Pues entonces se resuelve el conflicto, las aguas están potabilizadas y las diarreas cesan. Vale, claro, una vez que pones ese input, también la gente empieza a pensar que no todo hay que aceptarlo sin por per se, sino que siempre se pueden encontrar formas de modificar lo que hay y mejorarlo, a veces cambiando totalmente la estructura. Si yo me hubiera puesto a decir que eran unos supersticiosos mágicos, apotopaicos, que entonces, vamos, no hubiera conseguido nada. Con lo cual, bueno, pues la necesidad te lleva, yo estaba harto de las diarreas, me daba mucho trabajo, pues al final es que si resuelves un conflicto, mejoran las cosas. La gente aprende, va metiendo otros inputs, bueno, pues, y hay paz. Pero para resolver un conflicto tienes que ser creativo para ver la manera, cómo puedes entrar para que se haga una alianza sin que el otro sienta que le estás queriendo destrozar sus creencias o destrozar lo que sea, sino cómo empatizas, cómo te alías. ¿No? Eso es un arte. O sea, pero el beneficio que hay después, la calma, el gusto, el poder, en mi caso, no trabajar con las diarreas, los niños o los adultos que tenían diarreas no enfermar y el haber pues metido algo de ciencia dentro de la creencia y ver que se puede integrar y que luego todo es transformable, que no hay axiomas intocables, pues eso es hacer muchas cosas. Pues bueno, eso lo vas viendo, lo vas haciendo, vas viendo los beneficios y al final, pues está claro que te das cuenta que lo único que acaba mejorando la salud de los sistemas es hacer medidas que propicien la paz individual y colectivamente.
Y es muy linda la historia que, que comentas, porque claro, algo creo que tú me mencionabas antes de salir al aire, de que cuando existe todo este trabajo interior, ya el otro se vuelve una persona más interesante. O sea, entiendes que hay más dimensiones al otro lado. Y ya no hay esta dicotomía de que tú estás mal, yo estoy bien, ¿no? Sino hay una genuina intención de ampliar que está en relación directa con nuestro propio proceso personal, ¿no? Y, por ejemplo, quería trasladarte una pregunta que están haciendo en el Face. Dice, uh, ¿podría ahondar un poco más sobre la sombra colectiva y cómo nos responde? Ujú. Bueno, el origen de la sombra colectiva es el depósito del conjunto de proyecciones individuales que vamos haciendo, pero que además no solamente de nosotros hoy, ahora, sino que se van haciendo colectivamente en siglos, en eras, y de alguna forma eso es lo que entendemos como sombra colectiva, que es más intensa o menos intensa en algunos momentos históricos, dependiendo de lo que la gente está viviendo y cómo está integrando o no está integrando facetas. ¿Y cómo se nos devuelve? Bueno, pues se nos devuelven las crisis, como también la sombra personal, en los actos fallidos, en los momentos en los que de alguna manera es tan intensa la fuerza de la sombra que casi se tiene que hacer presente. Bueno, pues esas son las maneras. Se suelen sintonizar. Cuando un sujeto está activando, en un sujeto está activando la sombra personal, parte de la sombra colectiva también se alía o se amplifica o se sintoniza con ese trabajo de la sombra personal, ¿vale? Y bueno, esto parece muy simple, pero es que las cosas también son muy simples, ¿no? Por ejemplo, pensar como hay gente que habla que a lo mejor igual va a tener que cambiar de cámara porque me parece que se está acabando la batería, ¿vale? Si se, si se va la imagen, cambiaré la cámara y seguimos, ¿vale? Pero seguiré hablando mientras tanto, aunque no se vea la imagen, ¿vale? Con lo cual, por ejemplo, eh, la hipótesis de la venganza de Gaia a través de que, bueno, pues toda la sombra que proyectamos, el daño que hace al ecosistema, al planeta, puede estar ahí como un elemento que eh, puede activar incluso la propia pandemia y el coronavirus. Al final, el coronavirus sería como un emisario tipo hermético de Gaia que quiere darnos una lección. Bueno, pues eso es simbólicamente como un elemento cuyo significado es que algo de esa sombra colectiva nos llega, pero desde el punto de vista junguiano, todo lo que nos llegue de la sombra es un estímulo para entender algo de la sombra. No es que la sombra nos vaya a aniquilar, no es que la sombra tenga una intencionalidad de acabar con nosotros, sino se presenta y es un estímulo para que busquemos significado. En esa sombra colectiva, en la umbra mundi, bueno, pues, ¿qué sentido podemos buscar? Bueno, pues, ¿qué estamos haciendo la humanidad para que haya un deterioro del planeta? Pero no solamente por el tema ecológico, sino deterioro también en las muertes de mujeres, en los malos tratos a los niños, es decir, todo el deterioro que hay, eso va a la sombra. Y el deterioro es, pues, trata de mujeres, violencia a los niños, violencia, todo eso va a la sombra. Cuando colectivamente no se toman pues, decisiones que frenen ciertas cosas, ¿no? Entonces la sombra retorna, pero eso es una oportunidad para ir más allá y entender
por qué estaba esa sombra. Eso es lo mismo en lo individual y en lo colectivo. Perfecto. Hay una siguiente pregunta que dice, ¿y cómo se integra la teoría de los complejos culturales en el desarrollo de los conflictos sociales? Ah, muy interesante, sí. Bueno, realmente, primero la teorización sobre los complejos culturales, pues que es prácticamente de finales del siglo pasado, de principios de este, es muy interesante porque es una extensión de la idea del complejo individual al complejo colectivo. Por ejemplo, hay algunos hechos como nación que se convierte en un complejo cultural en la medida en que evoca una serie de elementos que tienen que ver con la identidad profunda, que si te la tocan puede saltar visceralmente para... Eso es un complejo. Pues nación, por ejemplo, pues funciona como un complejo cultural, porque además ni siquiera es real que haya naciones, naciones-estados. Lo que hay son imperios o restos de imperios, ¿no? Entonces, realmente, no sé, Inglaterra es una nación o es un imperio venido a menos que todavía ni siquiera ha podido hacer un sentimiento de nación. ¿España es una nación o es todavía un imperio residual que tiene sentimientos de imperio y no es todavía una nación? Bueno, pues hasta es cuestionable, pero sin embargo, como complejo, es muy operativo porque solamente evocarlo mueve mucha pasión, mueve muchas emociones que pueden hacer que quien no sea de esa nación sea un enemigo, que tienes que defender esa nación, que es la madre patria, es decir, ahí se juntan muchísimas cosas, con lo cual, como a nivel individual, un complejo es un momento en el que hay como una subpersonalidad, hay una disociación, como si fuera traumática. O sea, cuando al sujeto le surge un complejo, parece que está poseído por otra forma que no es lo habitual en esa persona y le lleva a una emocionalidad, a una visceralidad, a un fanatismo que cuando no está en el complejo, pues no es así. Bueno, pues en una nación, o sea, en una colectividad, algunos complejos tienen esa misma función, activar la irracionalidad, el fanatismo y la posibilidad de, pues, de ver al otro como enemigo. ¿Vale? Claro, que los complejos pueden ser usados muy fácilmente por los poderes políticos o por las corrientes políticas. Entonces, jugar con un complejo cultural desde la política puede activar pues unas tendencias u otras, y esas tendencias otras tienen consecuencias muy distintas sobre la violencia estructural, sobre la paz. Entonces, bueno, pues en principio, en un complejo como que si converge el miedo, si converge el padre o la madre idealizadas, pues en ese complejo estamos muy manipulados. Entonces, bueno, la idea es esa. Ahora, ¿cómo combatirlo? Bueno, ¿qué hacer con un complejo cultural? Pues realmente identificarlo, hablar de ello y como, casi como si fuera un trabajo clínico, ¿no? Pues hacer ver cómo está funcionando, hacer ver las paradojas que tiene, las consecuencias que tiene. Bueno, pues de alguna manera eso en muchas ocasiones lleva a tener una actitud política también, porque cambiar la individuación tiene toda una serie de procesos individuales, pero la sociedad también necesita ser cambiada, porque si un sujeto va teniendo más individuación, puede a lo mejor empezar a molestar porque igual es más auténtico, igual sale del miedo, igual sale de la sumisión y dice las cosas más claras, entonces empieza a ser un problema y puede ser eliminado. Si a la vez no hay unos cambios sociales, pues entonces la individuación
puede quedar muy truncada. Con lo cual, en el fondo, y ahí hay post-jungianos que también lo afirman muy claramente, ¿no? La necesidad de la acción política en una transformación con unos criterios de psicología profunda, ¿no? De hecho, casi, no es que sea así, pero también se podría entender como que la propia psicoterapia es una acción política, porque está generando un nivel mucho más democrático, porque si en un sujeto hay algo del inconsciente que le posee, es un tirano, ¿vale? Esa parte, en la medida que el yo y el sí mismo van colaborando en el eje yo-sí mismo, es como que hay más democracia, no hay tiranía, ni del yo hacia el inconsciente, ni del inconsciente hacia el yo. Y en ese sentido, pues casi, digamos que es hacer una acción política, ¿no? De colaboración entre instancias, bueno, pues lo mismo en lo social. Entonces no se puede hacer una dicotomía tan grande entre el trabajo de individuación individual y la política, porque son facetas que convergen en la misma dirección. Lo que ocurre es que, pues claro, los políticos que tenemos no son, pues, ni sabios, ni honestos, ni éticos. Con lo cual, pues la desconfianza que generan y la sensación de que la política es corrupta, pues es que es verdad. Pero precisamente porque no se acepta cada uno la acción de transformación de la individuación, que es también una acción política en la cual uno se hace gestor de sus necesidades y las confronta con quien quiera quitárselas. Entonces, claro, si todos estuviéramos en eso, no habría políticos que pudieran ser corruptos porque no les dejaríamos estar. Ahora, como los hay, pues la política es negativa, está mal vista y es sucia y va en contra de la belleza del trabajo individual. Bueno, pues en ese sentido es complicado trabajar con los complejos culturales porque los que los sustentan pueden considerarte un estorbo y pueden eliminarte, ¿no? Colombia, pues se siguen eliminando a agentes sociales que luchan por los derechos de los campesinos y en todos los sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues en Claro. Latinoamérica hay complejos culturales y en Europa también. Sí, pues, creo de que hace poco leía algo que hablaba este filósofo Byung-Chul Han, que decía sociedad inmunológica, ¿no? Que trata de siempre de eliminar lo diferente, ¿no? Claro. Y en este proceso, ¿no? Sí. Primero, Miquel, antes de empezar a cerrar el espacio, realmente te agradezco por todas las reflexiones de hoy día. Realmente salgo enriquecido de esta conversación y no dudo de que también las personas que están conectadas, te agradezco mucho de tu tiempo. Sé lo, que ahí en España es bastante tarde y de todas maneras, solo volverte a agradecer por este espacio en tu agenda y el poder colaborar hoy día con nosotros. Vale, pues es un gusto el haber participado y hablar de estas cosas. Me encanta y aportar lo que pueda, pues también, y de alguna manera, pues el hacerlo en este foro que me ofrecéis, pues para mí es muy rico. Entonces, bueno, contar con este tipo de cosas que además es sencillo y no hace falta grandes preparaciones, sino que pueden surgir pues las conversaciones de una manera tranquila y fácil. Entonces es muy fácil colaborar así. No hay que hacer cosas excesivamente complejas, ¿no? Claro.
Y bueno, y también agradecerle a todas las personas que han estado conectadas en esta transmisión. Recuerden de que este video también va a quedar guardado dentro de todos los videos que tenemos dentro de la página del instituto. Y un abrazo a todos. Cuídense, a las 7 de la noche tenemos la siguiente entrevista. Un fuerte abrazo. Vale.